El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, advirtió que la entidad no asumirá ningún compromiso de instalar o gestionar centros o estaciones de detención o custodia de migrantes, luego de que el gobierno federal tomó un acuerdo de forma unilateral. En el marco de la reunión del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizada en Palacio Nacional, subrayó que al no tomar en cuenta los gobiernos de los estados, no se puede ceder la propiedad estatal o municipal para esos propósitos, así como tampoco se puede disponer del presupuesto local para su construcción o funcionamiento. Advirtió de la posibilidad de que produzca una auténtica crisis humanitaria si Estados Unidos incrementa las deportaciones de migrantes en la frontera, ya que en este momento no hay condiciones para recibirlos, acogerlos y eventualmente asimilarlos. Bueno, y sobre esto trata el comentario semanal de nuestra colaboradora Maite Azuela. Escuche usted. Buenos días, Maru, José Ángel, me da gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Hoy en Derechos Humanos en Resonancia quisiera hablar sobre el tema de migrantes y sus derechos humanos, claramente. Como ustedes saben, la nueva política migratoria, a partir de las presiones que ha tenido Estados Unidos hacia México y los últimos acuerdos que se hicieron con este país para ver cómo se atendía el tema de la crisis migratoria, pues básicamente han afectado los derechos humanos de los migrantes. Esta política se ha aplicado en algunos casos de manera arbitraria, sobre todo la política de detenciones. Para el coordinador del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdoba, que es una organización de sociedad civil que apoya a migrantes en el sur del país, su nombre es Salva Cruz, estas nuevas políticas en materia migratoria han desatado dos situaciones. Y lo cito porque creo que es muy sencillo su diagnóstico y muy claro para nosotros. La primera es un colapso en los centros de detención de migrantes, sobre todo por la dificultad que han tenido los funcionarios públicos para dar la atención adecuada. Y otro es en el tema de cómo se han dado las detenciones, porque se han dado en su mayoría de manera injustificada. Salva la Cruz nos dice que observamos cómo se llegan a detener personas sin ni siquiera poder comprobar que sean extranjeras, ¿no? O que sean personas que llegan ilegalmente, que llegan en situación irregular, que no tienen autorización de ingreso, y normalmente se les juzga por su perfil étnico, por su aspecto de migrante, y sin averiguar, pues se les atrapa en la ruta, se les sube al vehículo y se les detiene. Sin embargo, también la Cruz ve un lado positivo en esta política migratoria y dice que pues las organizaciones sociales, tras el aviso de que se iba a desatar este acuerdo y se iban incluso a desplegar fuerzas armadas en las dos fronteras, tanto sur como norte, pues se han organizado y se han unido de manera más cohesionada para poder ser un contrapeso de estas políticas gubernamentales. Es importante tener pues alguna idea o algún diagnóstico de cómo está el tema migratorio en México. México, como saben, es un país que tiene origen de migración, es decir, genera migrantes. Es un país de retorno, de tránsito y de destino de migrantes. Desde el siglo XXI, miles de mexicanos salieron del país en búsqueda de oportunidades hacia Estados Unidos y la migración mexicana generalmente respondía a la oferta y la demanda laboral. Todos sabemos que el envío de remesas durante los primeros meses del año, pues siempre es importante, bueno, durante todo el año es importante para México, pero además ha crecido mucho en los primeros meses de este año y fue de un total de $7,699 millones, imagínense eso. También es importante saber que lo más conflictivo para México es ser un país de tránsito de migrantes, porque hay este fenómeno de caravanas migrantes que lo tuvimos muy presente en octubre del 2018, pero que definitivamente existe desde antes, en donde vienen personas migrantes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, y pues se concentran en la frontera sur de México, muchas veces logran este paso y luego vuelven a concentrarse en la frontera norte. Entonces, pues en los últimos años México ha deportado a más migrantes centroamericanos que incluso Estados Unidos. La política migratoria de México se ha endurecido. ¿Qué tenemos que atender? Bueno, pues con estas nuevas políticas que se han generado a partir de las restricciones pues más limitantes y de alguna manera más dispuestas a impedir que este tránsito suceda, tenemos que revisar lo que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sugerido, que tiene que ver con la dificultad que ha tenido el gobierno federal para poder atender con justicia las detenciones y sobre todo tener suficiente personal y bien capacitado en los centros de atención de migrantes. Luis Raúl González Pérez, que es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como saben ustedes, esta comisión es autónoma,
dijo que pues está preocupado por la falta de capacitación de derechos humanos de quienes están ahora atendiendo el tema de la migración en las fronteras, como son los integrantes de la Guardia Nacional, que no han recibido suficiente capacitación para el tema. Dice que no tienen conocimiento suficiente sobre derechos humanos y que pues el uso de la fuerza puede exacerbarse. La verdad es que esta preocupación nos compete a todos los mexicanos y creo que es importante que hagamos un llamado a las autoridades para que se atiendan estos centros, se puedan dotar de personal capacitado y de suficiente personal y que además esté atento de cómo se realizan las detenciones. Con esto cerraría el día de hoy nuestra cápsula de Derechos Humanos en Resonancia y estemos atentos a lo que suceda en nuestras fronteras. Gracias y saludos nuevamente al auditorio.